Hola Sergio, buenas tardes. Bueno, ya estamos todos, Cristian. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Gusto saludarlo. Hola Ale, ¿cómo Hola, ¿cómo estás, Sergio? estás? Monseñor, Ya ¿cómo está le todo va? ok, Gustavo, ¿eh? Hola Bueno, Sergio, ¿cómo va? nos Bueno, muteamos entonces y arrancamos, ¿eh? arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al conversatorio sobre política pública eficaz para reinserción de víctimas de trata y trabajo esclavo. Mi nombre es Tamara Rosenberg, yo soy integrante de la Alameda y de No Chains y de la Cooperativa de Trabajo 20 de diciembre. Hoy, 2 de diciembre, celebramos el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud y la Explotación Ajena, en conmemoración del convenio que en el año 1949 la Asamblea General para las Naciones Unidas firmó sobre la represión de la trata de personas y explotación ajena. Parecía que la esclavitud ya se había abolido hace mucho tiempo, sin embargo, estamos en presencia todavía de lo que llamamos esclavitud moderna, y nos referimos con ella a diferentes situaciones, por ejemplo, la trata con fines de explotación sexual, laboral, la explotación del trabajo infantil, entre otras. Cada año millones de personas, mayormente mujeres y niños, son sometidos a coacción, son vendidas, son explotadas en situaciones de las cuales les es muy difícil escapar. Y esto está comandado por organizaciones de crimen organizado que se caracterizan básicamente por su impunidad, tanto ante la justicia como ante la misma sociedad. Creemos que es muy importante tanto que el Estado, la justicia y nosotros como organizaciones de la sociedad civil tomemos esta pelea y generemos en conjunto alternativas, como lo es, por ejemplo, esta política pública de la que vamos a hablar hoy, que es el Centro Demostrativo de Indumentaria. Acá hay presentes muchas de las personas que hicieron posible que este centro exista y siga en pie hasta hoy en día, así que vamos a dar comienzo a este conversatorio, primero con un mensaje de una persona del INTI que no pudo estar presente, y después nos va a saludar el director del Comité Ejecutivo contra la Trata, Gustavo Vera. Primero les leo este saludo. Estimado Gustavo, director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, le hago llegar el apoyo institucional al conversatorio sobre el CDI Barracas como política pública eficaz en la reinserción de víctimas de explotación laboral y el compromiso del INTI en aportar todo lo que esté a nuestro alcance en la lucha contra la trata y la explotación de personas. Gracias y cordiales saludos, licenciada María Fernanda Bese, gerente operativa de Relaciones Institucionales y Comunicación del INTI. Bien, le damos la palabra a Gustavo, que nos va a saludar muy brevemente y después comienzan los demás expositores. Gustavo. Desmuteate porque no se te escucha. Buenas tardes a todos y todas. Perdón, no me había desmuteado. Nos pareció oportuno realizar este conversatorio para celebrar entre todos y todas, nación y ciudad, mancomunadamente, una política pública que ya ha cumplido más de 11 años, en la cual cientos de personas que han salido de explotación laboral han tenido en primera instancia una alternativa de trabajo digno. Esta alternativa se llama Centro Demostrativo de Indumentaria y ha sido sostenido mancomunadamente por la Corporación Buenos Aires Sur, del gobierno de la ciudad, y por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial que pertenece al gobierno nacional. Y es una iniciativa que surgió a partir del drama que surgió con los talleres clandestinos, el incendio de un taller en el año 2006, la muerte de varios chicos, el drama de la trata laboral, que en aquel momento se discutía mucho en la Argentina y que llevó a la primera ley contra la trata en el 2008, y a una iniciativa que tomó la Defensoría del Pueblo, la Alameda, pero fundamentalmente el juez federal Sergio Torres, que está aquí presente, que no solamente se ocupó de hacer justicia, es decir, de penalizar a los esclavistas, sino de pensar en algo que en la justicia a veces falta, que es en la reparación estructural de las víctimas, y por eso máquinas que antes eran para esclavizar, ahora sirven para liberar,
y esto creo que ha sido un ejemplo que continuadamente, a pesar de los cambios de gestiones, a pesar de las grietas, a pesar de las discusiones, se ha sostenido a lo largo del tiempo, al punto tal de que hoy inclusive podemos ofrecerlo como una alternativa para replicar en otras áreas metropolitanas del Gran Buenos Aires y del interior del país. Quiero agradecer a todos los presentes, a Enrique Martínez, uno de los, el presidente del INTI en aquel entonces, una de las personas que más aportó, no solamente en el Centro Demostrativo de Indumentaria, sino también en las políticas de compromiso social compartido, que luego las desarrollará. Quiero agradecer también a Santiago López Medrano, la Corporación del Sur estuvo desde el principio, en la época de Tellerman, cuando asume Mauricio Macri con Schiavone, y ahora actualmente con Horacio Rodríguez Larreta, a través del titular de la Corporación del Sur, Santiago López Medrano. Quiero agradecer también a una cantidad importante de organismos que Néstor Escudero, del INTI, uno de los coordinadores del Centro Demostrativo, va a señalar, que son muchos los organismos que han interactuado y han colaborado. Quiero agradecer también a Alejandra Mángano y también a su compañero, ambos titulares de la Protex, Marcelo Corombo, porque siempre estuvieron presentes en las investigaciones, en las denuncias, y ellos son testigos de lo importante que fue el Centro Demostrativo de Indumentaria como una primera instancia de alternativa laboral digna para personas que salían de esa situación de tremenda explotación. Quiero agradecer también a Carlos Castanieto, de la Dirección de Recursos Sociales de la FIP, que ha creado la División contra el Trabajo Ilegal, algo muy importante para trabajar mancomunadamente contra la trata y el trabajo esclavo, que han visitado recientemente las instalaciones del Polo Textil del Centro Demostrativo de Indumentaria para interiorizarse y ver cómo se puede replicar. Lo mismo al viceministro Marcelo Bellotti, cuya Dirección de Fiscalización y Control también se hizo presente en el Centro Demostrativo de Indumentaria para tratar de encontrar alternativas contra la explotación laboral, alternativas de reparación digna. Y también quiero agradecer al intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, que pidió estar presente, no va a ser orador, pero lo presentamos porque se ha comprometido a estudiar profundamente el tema y probablemente en la comuna de Hurlingham tengamos la alegría de poder replicar una experiencia similar a la que venimos construyendo ya hace más de 11 años en el barrio de Barracas. Aclarado todo esto, bueno, los dejo en manos de estos excelentes panelistas y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Vamos a darle la palabra al doctor Sergio Torres, que es miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Nos va a hablar seguramente sobre incautación y reutilización de bienes para reparación de víctimas. Él fue quien estuvo a cargo de la incautación de las primeras máquinas que fueron parte del CDI, así que te damos la bienvenida y te escuchamos. Bueno, un gusto saludarlo. La verdad que quiero agradecer especialmente a Gustavo por la invitación a este conversatorio. La verdad que estoy muy feliz, muy contento que este sea el tema de charla de hoy. Me parece que el gran valor que tienen algunas políticas surgen a partir de su visibilización. Si nosotros hablamos de estas, las podemos multiplicar. Si dejamos de hablar, dejan de estar. Entonces me parece que es importante que forme parte de la agenda permanente de política pública en nuestro país. Nosotros, yo voy a hablar los minutitos que tengo sobre esta experiencia que tuvimos en el juzgado, pero primero a mí me gustaría decir que estamos ante un delito, el delito de trata de personas, que tiene particularidades que lo distinguen de otros delitos. No se trata, por supuesto, de un delito nuevo, sí tiene formas novedosas, no tradicionales. Como todo tráfico, tiene características de transnacionalidad, es decir, que las personas son trasladadas no solamente de país en país, sino de región en región, con lo cual a las características particulares que tiene la víctima se le agrega el concepto de desarraigo. Es un delito que tiene múltiples implicancias sociales, políticas, jurídicas, económicas, de salud, sanitarias, de seguridad, es decir, tiene una problemática muy compleja, por lo tanto la forma de abordarlo también debiera ser así. Hoy hablábamos, recién mencionaba a las víctimas,
este es un delito que se agrava por el factor humano, por las personas que son víctimas de este delito. Son personas básicamente de sectores vulnerables, y que se le suman a este concepto de desarraigo esta particular característica que tienen. Cuando una persona está en un sector vulnerable, es vulnerable a muchas cosas. Es vulnerable al delito, es vulnerable al embarazo adolescente, es vulnerable a la deserción escolar, a la prostitución, a la droga, etcétera, etcétera. Si cuando alguien es vulnerable, necesita el acompañamiento, el apoyo, me parece que es central del Estado. Por otra parte, me parece que es central para entender lo que se hizo y darle el contexto adecuado, es que pensemos que en definitiva la trata de personas, más allá de las particularidades del delito, jurídicas y judiciales, se trata de un negocio, ¿sí? Se trata de un negocio complejo, con múltiples eslabones, pero que en definitiva busca un beneficio de tipo patrimonial, con lo cual el abordaje de empezar a pensar la respuesta estatal, no solamente en la persecución de los eventuales autores de este delito, sino ir un poquito más allá y enfrentar el producto, el beneficio de estos delitos, es una respuesta posible. Si esto cada vez es menos beneficio, por lo tanto es un camino eficaz para atacar a la trata de personas. Ahora bien, nosotros no tenemos, salvo en el artículo 20 del Código Penal, en el que habla de los bienes decomisados y demás. Recordemos que los bienes decomisados son a partir de una sentencia condenatoria, por lo tanto no tenemos procesos de incautación en el Código previos a esta sentencia. Ahora, las sentencias demoran mucho, entonces, y también es muy bajo la cantidad de sentencias que hay, aparte de esta característica. Entonces, ¿qué se puede hacer durante el proceso? Bueno, la respuesta son las llamadas medidas cautelares. Es una respuesta ante la falta de una ley específica que hable de esto. Alguien dijo alguna vez, lo dijo Calamandrei, un autor italiano, que un mundo de cautelares requeriría que las sentencias fueran instantáneas. Así que también señaló que las medidas cautelares constituyen el instrumento para que el proceso no se parezca a una medicina largamente elaborada que se aplica a un enfermo que ya murió. Es decir, en realidad de lo que se trata es pensar en una respuesta anticipada a la sentencia condenatoria, y esta es precisamente la experiencia que yo quería compartir brevemente con ustedes. Las medidas cautelares nosotros, no solamente en mi juzgado, en algunos otros se han tomado otras medidas, son básicamente dos, una es el depósito judicial y otra es el comodato, tienen distintas características jurídicas, no es importante. Lo que es importante es lo que se puede hacer con estas medidas. Nosotros hablamos de una causa que comenzó en el año 2008, en el Juzgado Federal 12, entonces a mi cargo. Yo ya hace un año y medio que soy ministro en la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y a partir de una serie de procedimientos y demás se logró encontrar un taller clandestino de tamaño importante, es decir, de grandes dimensiones, donde había muchas personas que estaban siendo sometidas a trabajo esclavo en un marco de explotación. Con esto, sin entrar en detalle, significa la cama caliente, es decir, personas que están trabajando todo el día sin parar, hacían sus necesidades en baldes dentro del propio lugar y trabajaban tanto los abuelos, los padres, como los hijos. A partir de ahí se logró llevar adelante esta investigación, la causa penal siguió adelante su curso y terminó con una sentencia condenatoria en un tribunal oral, pero eso no importa. Lo que nos importa es qué hicimos. Y entiendo que este es el motivo por el cual a mí me invitan. En realidad tiene el valor de haber sido la primera vez que se pensó
en salir de la lógica administrativa del proceso judicial. Es decir, en pensar en cierto activismo por parte de los jueces. Nosotros esta experiencia después, este activismo o esta forma de involucrarnos en algunas problemáticas, lo usamos muchísimas veces en mi juzgado, en muchísimos temas, en muchísimas problemáticas que no vienen ahora a cuento. En algún momento, si quieren, podemos hacer una charla específica sobre eso. Es muy interesante, ¿eh? Para que se entienda el concepto. Nosotros, por ejemplo, en causas de narcotráfico, en el que se lograba desbaratar un lugar de comercialización y se encontraba un búnker, ese búnker, en lugar de destruirlo, nosotros lo transformábamos en un lugar de uso social. Se lo dábamos a la madre del Paco, por ejemplo, y ella formaba en un lugar de contención. Se generaba un lugar de asistencia, o siquiera un lugar donde se puede organizar un merendero y demás. Es decir, se le empezaba a dar un uso distinto. Y además me parece que, más allá del valor práctico que indudablemente lo tiene un valor simbólico todas estas medidas, porque es una forma, digamos, de mostrar cómo es posible que en un lugar donde se cometía un delito se pueda transformar en un lugar de asistencia y contención a esas mismas víctimas. Entonces, cuando se decidió el procesamiento de las personas involucradas, yo hice 3 cosas. Una, le di intervención a todos los organismos vinculados con los derechos humanos, tanto de la Cámara de Diputados, del Senado, el Defensor del Pueblo, a Migraciones, a la Secretaría de Derechos contra la Violencia, que dependía entonces del Ministerio de Justicia, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Social, y también notifiqué a la Procuración, encomendando, estamos hablando en su momento, Ale hace un montón ya de esto, que se evalúe la posibilidad de crear una unidad específica de investigaciones que se dedique a analizar este tipo de delitos, cosa que efectivamente después ocurrió, y que con tanta probidad, esfuerzo y compromiso manejan Alejandra y Marcelo. Y una tercera decisión es el destino de las máquinas incautadas. Ahí se celebró un convenio, que van a hablar después seguro Enrique, con el INTI y con Gustavo, en el que se encontró un lugar en la zona de Barracas donde se pudieron trasladar las máquinas y darle a las personas que estaban hasta ese momento esclavizadas, darle dignidad, en definitiva. Se le dio posibilidad de trabajar, a los chicos posibilidad de estudiar, asistencia, y pudieron desarrollar sus conocimientos y sus saberes en pos del bienestar social. Así que, en definitiva, esto es interesante señalar desde 2 aspectos. Uno, que ya lo dijo Gustavo y me parece que hay que resaltarlo, que es el tiempo que lleva este emprendimiento, este desafío. ¿Por qué? Porque es muy difícil sostener a veces buenas ideas o buenos proyectos, y solamente se puede hacer a partir del compromiso de un montón de personas, ¿sí? De hecho, y por esto quiero decir también que otras veces, después que Enrique no estuvo más en el INTI, nosotros volvimos otra vez a encontrar otras máquinas, quisimos hacer un nuevo convenio, y se nos contestó que eso no era el destino del INTI, que ellos tenían otra función y otra lógica y no sé qué, y que el tema no los interesara y que no lo llamáramos más. Estas son palabras textuales, porque el llamado lo hice yo. Así que también las políticas públicas son alimentadas de personas comprometidas, ¿sí? Yo veo un montón de acá de gente comprometida. Por lo tanto, me parece que esta idea de contar en definitiva es un episodio dentro de la historia judicial, tiene ese valor. Tiene el valor, por un lado, de que se ha sostenido en el tiempo, y por el otro lado, que se trata, en definitiva, de una idea de llevar lo que fue un
momento, una situación que empezó y terminó, a algo que se sostuviera en el tiempo, que fue una política de Estado, finalmente. Que nosotros pudiéramos transformarlo, en sacarlo de una decisión individual de un montón de gente que quiso y logró establecer una buena respuesta a la problemática que se enfrentaba, y se encontró con una buena idea. Sí, me parece que el valor, el desafío, el esfuerzo que tenemos por delante es que esta y otras ideas puedan transformarse en políticas de Estado, es decir, que estén por encima de la coyuntura, que no importa quién esté a cargo del INTI, que estén por encima del gobierno de turno, que estén por encima de nosotros mismos, que se puedan sostener en el tiempo estas y otro montón de ideas, de propuestas. Así que parece que este es el gran valor, y por eso felicito a todos por la tarea que están haciendo, aquellos que están trabajando actualmente en el centro y a los organizadores. En definitiva, de lo que se trata es que todos le podamos dar la oportunidad a la gente, como dije antes, de tener una vida con dignidad, ¿sí? Y nada dignifica más que el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio Torres. Y así es, justamente de eso se trata, ¿no? De generar trabajo digno, y tu accionar dio puntapié a que eso sea posible, como también el accionar de Enrique Martínez, que es quien nos va a hablar ahora, exdirector del INTI. Nos va a contar cómo fue todo el inicio del Centro Demostrativo de Indumentaria, y seguramente algunas consideraciones mucho más interesantes. Adelante, Enrique. Buenas tardes a todas y a todos. Probablemente tenga que ver con la edad, que hace más sensible al cuerpo y le permite magnificar las emociones, pero es inevitable emocionarse al escuchar la descripción de situación y del entorno que ha hecho el juez Sergio Torres. Yo quiero, en mérito a la brevedad, ya que estamos tantos protagonistas mancomunados en esta reunión, señalar dos hechos que me parece importante. En aquel momento, cuando Gustavo planteó en el INTI el problema y manifestó que había un juez con vocación de resolver el tema con agilidad, con el mecanismo que el juez acaba de describir, no dudamos un minuto, y francamente creo que entre todos los organismos que intervinieron conseguimos algo mágico, que no solo que el Estado decidiera con mucha rapidez, sino que ese tema se tratara con mucha rapidez. Creo que aún si se hubiera planteado una mancomunión de organismos privados, hubiera tenido infinidad de obstáculos y trabas provistos por diversas oficinas administrativas y legales que nunca faltan para frenar este tipo de iniciativas. Yo realmente, a medida que pasa el tiempo, estoy sorprendido de la rapidez con que pudimos hacer espacio a la iniciativa del juez Torres de, con una medida cautelar, poner a disposición las máquinas y permitir que la gente, como él dijo, accediera a un trabajo digno. Desde entonces hasta ahora han transitado por el centro varios grupos, algunos por suerte pertenecieron a los grupos originalmente instalados y hoy son cooperativas que tienen sede independiente, que consideraron que no era necesario que se mantuvieran allí, consideraron al espacio como un centro de incubación y tienen sede independiente trabajando absolutamente libres en el mercado. De manera que ese primer hecho, rescatar que la política de Estado, si no es eficaz, si no es inmediata en el momento en que se la requiere, no es política adecuada, es algo que debiera a todos los funcionarios permanentemente ocuparle un lugar en la mente. El segundo aspecto que quiero señalar, y que lo señaló Gustavo con la presentación, es que este tema
inexorablemente esta decisión, este ámbito, inexorablemente es un conjunto de decisiones que forman parte de una cadena si es que se quiere conseguir un resultado sustentable, porque darle un espacio de trabajo a la gente, reducirle los costos de manera significativa como el CDI lo pudo hacer, sin asegurar que se puedan integrar al mercado de una manera virtuosa, era cambiarles la condición, pero convertirlos en todo caso en un taller dependiente de demanda de terceros de manera, diría, complicada, porque el tercero en este contexto siempre tiene la sartén por el mango, y nos preguntamos qué otra cosa podía hacer el Estado. Y pensamos que una manera importante de apuntalar la solución del problema era dictar una norma interna del INTI que se llamó Compromiso Social Compartido, en que se estableció un protocolo por el cual las empresas se adherían a sostener por ese compromiso, con una certificación del INTI, que no tenían trabajo esclavo, ni trabajo infantil, ni trabajo irregular. Ni siquiera se les pretendía que estuvieran en regla impositiva, simplemente estábamos hablando de la condición humana a preservar. ¿Y qué factor se necesitaba para que se adhirieran organismos públicos de manera rápida y eficaz a reclamar el compromiso social compartido como condición de que sus proveedores fueran pertenecientes a la lista de proveedores habituales? Nilda Garré, como ministra de Defensa, tuvo la misma reacción rápida que estamos comentando en este momento y estableció inmediatamente que el compromiso social compartido era condición necesaria para ser proveedor de indumentaria en el Ministerio de Defensa. Y ahora relato un episodio y con esto cierro. Y Adriana Puigros fue una segunda persona que tomó la iniciativa, aunque no alcanzó a implementarla plenamente, en la dirección de escuelas de la provincia de Buenos Aires. El resto del Estado, digamos que nos felicitó y no nos acompañó. Pero Nilda fue muy, muy ejecutiva y no solo se consiguió que el certificado se exigiera, sino que se empezó a desenredar la madeja habitual, provisiones al Estado, porque aparecieron empresas que competían entre sí, una del padre, otra de la madre y otra de la hermana, que por lo tanto no podían tener las tres el mismo certificado, simplemente eran figuras administrativas para meterle la mula al Estado. Y entonces, por carácter transitivo, se solucionó alguna cuestión con el compromiso social compartido y eso encadenó soluciones en diversos planos. Se limpió el registro de proveedores de manera tal de poder conseguir que la gente que se presentara a las licitaciones fuera realmente productor o realmente un intermediario, pero un intermediario digno que no estaba tratando de embromar al Estado. Esto se trató de llevar al nivel de las corporaciones productivas, las empresas de marca, el compromiso social compartido, y después de 2 años se consiguió que una empresa, llevara adelante el protocolo. Tuvimos por lo menos 10 entrevistas de gente muy elegante, porque producía indumentaria, venía a vernos la mejor ropa de moda y de onda en ese momento, que preguntaba cosas y no volvía nunca más, porque realmente no estaban en condiciones de recorrer el compromiso social compartido, que era, repito, un mecanismo simple, elemental, no exactamente de declaración jurada, pero bastaba con que abrieran las puertas de sus proveedores y las propias producciones y dejaran que el INTI revisara un conjunto pequeño de parámetros para que se pudiera emitir el certificado. Ni siquiera en eso estaban en condiciones. Como dijo el juez, lamentablemente, aún antes de 2015, seamos absolutamente sinceros con nosotros mismos, aún antes del 2015, los pedidos que hizo el juez Torres de colaboración del INTI para repetir la experiencia no tuvieron eco, ni del 2011 al 2015, ni del 2015 en adelante seguramente
lo desconozco, pero imagino que tampoco. Y el compromiso social compartido, me imagino que como tantas reglamentaciones del Estado, debe estar vigente en el Ministerio de Defensa desde hace 12 años, y dudo que alguien lo esté aplicando, porque habrá dejado de ser tenido presente como un reglamento a considerar, carpeta llena de polvo metida en algún anaquel. Señalo esto no como enunciación de lamentos, simplemente como una exhortación a que las personas no sean tan determinantes en una política pública. No necesitamos, para tener una política digna en términos laborales en el sector textil, que el juez Torres se junte con Gustavo Vera y tenga la suerte de cruzarse con un quijotesco presidente del INTI alguna vez un momento para tener una solución a la cuestión. Necesitamos que el tema se explicite, que analicemos toda la cadena de valor, no solo el ámbito de trabajo del taller, sino quién le compra, quién le vende y cómo se visibiliza el trabajo de cara a los consumidores de los talleres que hoy siguen siendo talleres clandestinos, y habremos dado un paso persistente y sostenido para dignificar el trabajo humano. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Enrique. Ahora le vamos a dar la palabra y les pedimos a los próximos compañeros que van a tomar la palabra que tratemos de ser breves para que todos puedan hablar. Vamos a escuchar ahora al presidente de la Corporación Buenos Aires Sur, Santiago López Medrano. La corporación también tuvo un rol fundamental en su momento, y en ese momento creo recordar que estaba Enrique Rodríguez, quien también hizo lo suyo para que el CDI pueda estar en pie. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, gracias a Gustavo, al comité ejecutivo para la lucha contra la trata de personas, al Ministerio Público y al Ministerio de Trabajo. Yo celebro el encuentro porque me parece que, y en línea con lo que se viene diciendo, la necesidad de darle visibilidad, decía el doctor Torres, a mí me parece que es central, y la continuidad de la política pública. Esto que los que nos dedicamos a las políticas públicas hace muchos años siempre entendemos como el principal desafío: coordinar áreas dentro del mismo Estado, coordinar interjurisdiccionalmente, más cuando hablamos de un flagelo que, como también se dijo, no tiene fronteras, que tiene componentes inclusive transnacionales, y muchas veces, sobre todo pensando en la región metropolitana, en lo que llamamos el AMBA, perfectamente va cruzando de municipio a municipio, de la ciudad a la provincia, con absoluta agilidad. Muchas veces el Estado, o desde el Estado, no estamos a la altura o con el ritmo para ir siguiendo eso. Yo, primero, bueno, en un día como hoy, y Tamara lo explicaba muy bien, hace 71 años de la convención, todavía en el año 2020 tenemos millones de personas en el mundo que están viviendo situaciones de esclavitud, algunas que han ido mutando, vinculadas, por ejemplo, al trabajo infantil, por ejemplo, a la prostitución forzada, una serie de situaciones. Y ahí, y para cumplir con el tiempo y para ir a lo concreto, creo que la experiencia del Centro Demostrativo de Indumentaria nos puede servir como guía, como modelo para replicar en distintas jurisdicciones, pero sobre todo como un norte respecto de este desafío de trabajar en conjunto organismos del Estado Nacional, de la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Judicial. Yo celebro la vocación del doctor Torres porque muchas veces hemos encontrado esa dificultad en el accionar diario. En mi experiencia como ministro de Desarrollo Social de la provincia durante 4 años, recuerdo un caso puntual en Ezeiza donde logramos que la justicia federal nos permitiera transformar un supermercado en una causa de trata de personas. Lo pudimos transformar en un centro para el programa Envión, que es un programa para adolescentes, el más importante probablemente de la provincia, y eso fue una pequeña lucecita en la oscuridad, pero me parece que cumple este rol de guía, de modelo para tomar.
cuando Gustavo me invitó gentilmente a participar, en la primera charla hablábamos de no hay muchas políticas, lamentablemente, públicas con continuidad en el tiempo, sostenidas y que hayan soportado, entre comillas, los cambios de administración, los cambios a veces de colores partidarios. Ahí creo que hay un rol central de la ciudadanía y en muchos casos de la ciudadanía organizada a través de las organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces, como el tábano sobre el caballo del que hablaba Sócrates, muchas veces cumplen ese rol de recordarnos a los funcionarios dónde está la prioridad. Respecto del centro demostrativo de indumentaria, a mí yo vinculo esa política y me gusta asociarla con otra política pública que va también jugando un rol fundamental en la prevención de lo que después es el delito de trata, que son las políticas de primera infancia, y que también por la característica que tienen son políticas que requieren un compromiso amplio, una definición y una sostenibilidad en el tiempo. A mí me tocó hace algunos años participar de la creación del programa de primera infancia en la ciudad de Buenos Aires, y siempre recuerdo una anécdota en el barrio de Sildañez, donde conocimos una familia que tenía a su chiquito de pocos meses en un cajón de fruta al lado de la máquina de coser de la mamá. Y traigo este caso a colación porque me parece un buen ejemplo de cómo cuando ese chico ingresó al sistema de primera infancia de la ciudad, y también lo veo a Monseñor Sánchez Orondo, con quien alguna vez pudimos recorrer José Cepaz y ver mucho del trabajo de la tarea social que el Estado y la Iglesia en asociación de gestión pueden hacer. Uno de los primeros centros de primera infancia funcionó en la parroquia de Sildañez, y me acuerdo que el cambio de ese chico al año había sido tremendamente impresionante por lo positivo, y también había impactado obviamente en la forma de vida y de trabajo de su familia. Entonces, lugares como el Centro Demostrativo de Indumentaria, además de un ejemplo de política pública integrada, me parece que permiten, insisto, la posibilidad de tomarnos como un ejemplo a repetir y a replicar. Y lo otro que planteo también, y lo enunció Enrique Martínez seguramente mucho mejor que yo, pero el modelo desde Corporación del Sur venimos trabajando hace muchos años también en lo que es el Centro de Apoyo Productivo, es decir, un espacio que permite funcionar como incubadora de empresa en un barrio como Los Piletones, con muchísima vulnerabilidad social, y eso posibilita que, sobre todo porque hay muchos de los emprendedores que trabajan en la actividad textil, que puedan llevar adelante ese emprendimiento en un lugar que tiene todas las condiciones de seguridad, de regularización fiscal, que es un tema que también se va a hablar, digo, todas las condiciones para salir de una situación que de todo punto de vista es nociva. En ese sentido, la apuesta de Corporación del Sur, y cuento rápidamente cómo entró Corporación del Sur al Centro Demostrativo de Indumentaria, básicamente porque nuestro rol como sociedad del Estado es administrar los bienes del sur de la ciudad, y en la búsqueda que había de un inmueble, este año estamos cumpliendo 20 años desde la creación de la Corporación del Sur, y en un rato justamente vamos a estar reunidos con Enrique Rodríguez y con Humberto Schiavoni, así que la verdad que me pone contento poder hacer este reconocimiento yo también de cómo un trabajo que empezó en una gestión siguió con otra y hoy se sostiene, tiene un resultado concreto. Esa labor de la Corporación del Sur, junto con el INTI, junto con las cooperativas y junto con, insisto, el rol central de la justicia en esta causa, permitió un lugar en la calle Melgar, que para los que no lo conozcan y lo estén viendo hoy de manera virtual, los invito a conocer porque realmente es una experiencia excelente en muchísimos sentidos, no solo desde el punto de vista productivo, sino también social y emocional. Nuestra idea, nuestra intención es poder potenciar esto, fundamentalmente en el sur de la ciudad, que es en la zona de la ciudad, los barrios de la ciudad, donde más situaciones de explotación y de trata de personas, y sobre todo vinculados al rubro textil hay, y ahí nos van a encontrar colaborando. Yo también quiero decirlo porque vivimos momentos donde a veces hay tensiones políticas o partidarias que de alguna manera manchan estos procesos. Ojalá sirva la experiencia y el trabajo de todos los que hicieron posible el CDI para mostrar un rumbo de trabajo en conjunto y mancomunado. Así que muchísimas gracias, no quiero excederme con el tiempo, y de verdad a disposición para seguir acompañando estos proyectos. Bueno, muchas gracias Santiago y gracias por hacer un buen uso del tiempo. Ahora vamos a escuchar en esta primera parte a uno de los fundadores y coordinador actual del CDI o del Polo Textil, como nos gusta llamarlo,
acerca de los 12 años de este camino, ¿no? Néstor Escudero. Te escuchamos, tenés máximo 7 minutos, Néstor. Ahí estoy. Gracias, Tamara. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, no quiero redundar en los que me precedieron en la palabra, pero bueno, ya quedó claro que el Centro Demostrativo de Indumentaria viene a cumplir la función de reinsertar laboralmente a los trabajadores y trabajadoras que provienen de talleres clandestinos. Y a su vez, tiene como objetivo mostrar que se puede regularizar la situación de los mismos, buscando resaltar la dignidad del ser humano. Esto es algo que decía Enrique, y que también desde el INTI se han hecho estudios pormenorizados de costos, y se ha demostrado que aún pagando todo como corresponde, como marca la ley, respetando la jornada laboral y las condiciones laborales y sanitarias, las empresas productoras de ropa ganan muchísimo dinero. Nada más que, bueno, con este método de los talleres clandestinos se llegó a cifras obscenas y a bancar mucho más que la industria textil, a dedicarse a otro tipo alguna de ellas a otro tipo de actividad no muy lícita. Pero en general, la primera experiencia que se desarrolló en el CDI fue la que acá ha mencionado y ha detallado el juez Sergio Torres, que fue un taller de tejidos. Bueno, no fue la única que tuvo vinculación con el juzgado, con algún juzgado federal, el CDI, sino también otros casos donde han intervenido otros juzgados, también por situaciones de violación a la ley de trata, por la ley de trabajo a domicilio, la violación a la ley de migraciones, que han devenido en confiscaciones, por ahí menores, de maquinarias que fueron cedidas en su momento a las cooperativas que funcionan en el INTI, con la idea de poder darle la oportunidad a la gente rescatar esos talleres. En otro plano también de las funciones que el CDI realiza y que nos dan, digamos, nos arrojan estos 11 años de experiencia, es empresas que han tenido que cerrar por quiebra o por situaciones de vaciamiento, como en el caso de la famosa marca de camperas Lácar, o la marca Soho, entre otras. También fábricas que despidieron a la totalidad de sus empleados y se han conformado en cooperativa, otras cooperativas que fueron conformadas a partir de organizaciones sociales. Han pasado más de una decena de cooperativas por el CDI, y como también lo han dicho Enrique Martínez, varias de ellas han egresado. Algunas con mejor y otras con peor suerte, pero es cierto que las condiciones del mercado textil, donde tenemos más de un 70% de la informalidad, no son las mejores para competir de igual a igual. Es decir, una prenda como se hace en el CDI y en las cooperativas que trabajamos, digamos, con los criterios de ropa limpia o de tener una cadena limpia, a la hora de evaluar los costos se contemplan todos los compromisos que tienen impositivos las cooperativas. Obviamente que el salario de los trabajadores no puede ser inferior al del convenio colectivo de trabajo que rige en el rubro de la indumentaria. Los gastos fijos, los insumos utilizados, el porcentaje de ganancia, todo lo que corresponde a la administración, el costo de seguros, monotributo, contador, bueno, todo eso incluye, digamos, es evaluado por los miembros de la administración de cada cooperativa con el acompañamiento del equipo técnico del CDI, sumado a el estudio de abogado que cada cooperativa, de contable que cada cooperativa tiene para realizar todos los meses
la liquidación del IVA y los balances de fin de año. Es decir, todo lo que se produce dentro del CDI y lo que es la parte administrativa se rige con las mismas reglas que cualquier otra empresa privada. Es decir, las cooperativas, digamos, tienen el vínculo con la FIB, con los bancos, con este caso con el INAES también, con quienes se articula. Al final voy a mencionar a todos los organismos públicos, no públicos, que tienen relación con el CDI, para resaltar además esto de la articulación entre distintos ámbitos de la política pública, y que además tenemos la realidad de que muchos de los trabajadores costureros que provienen de los talleres textiles clandestinos son migrantes. Por lo tanto, la primer tarea con la que nos encontramos cuando llegan trabajadores al CDI, ya sea en grupo o individualmente, es revisar cómo está el tema de la documentación y acompañar todo el proceso, desde obtener una precaria hasta tener el DNI y el número de quit definitivo. Porque, digamos, eso también es parte de las tareas que hemos asumido en un primer momento, y que es imposible, por más que le demos un manual como para hacerlo, de que todos los trabajadores que están en esa situación lo puedan hacer, por muchas de las cosas que describió el juez Torres de las condiciones, digamos, de vulnerabilidad y de falta de digamos, de miedos, de falta de baja autoestima, de situaciones que no son, digamos, las que permitan a uno realizar normalmente una gestión ante el departamento, hasta la Dirección de Migraciones, ante la FIB. Sabemos que hay muchas de esas cosas que hay que mejorar, para eso está, digamos, el equipo técnico que tiene que facilitar todo eso y además enseñar cómo se realiza. Respecto a la situación actual del CDI, hay funcionando 5 cooperativas que están, digamos, plenamente formalizadas, trabajamos con algunas marcas importantes de ropa, como Montaigne, como Macalu, como Rusty, Todo Moda. Sí, esas son las mayores de ahora de trabajo, y después con una cantidad de diseñadores y diseñadoras que hacen producciones menores, quienes también, digamos, aceptan las condiciones que en el CDI se les plantea, porque el primer contacto que hace un dador de trabajo, que son la mayoría de los trabajos que acá se realizan en el CDI, porque no hay producción propia en todas las cooperativas, es contacto con el equipo técnico, se evalúa lo que quieren hacer, se les plantea cuáles son las condiciones, y a partir de ahí es que las cooperativas toman el trabajo o realizar una cotización para futuro trabajo. Estas son condiciones que están consensuadas desde un primer momento y que se cumplen a rajatabla desde hace 11 años. Ha costado muchísimo, porque hay cuestiones que tienen que ver con una cultura, una forma de la informalidad, digamos, con una cuestión de no querer asustar al cliente o al dador de trabajo, porque si no le aceptás un precio bajo se puede ir, digamos, todo eso a partir del CDI se va cayendo, porque el propio dador de trabajo encuentra un lugar serio y confiable para dejar su mercadería. Muchas de las cuestiones que se ven en la tercerización es que, por ejemplo, hay talleres que reciben en un solo lugar los cortes y después derivan a un montón de otros talleres desparramados en un barrio, y que esa producción después la vuelven a juntar, que son los famosos fasoneros, y se la entregan a la marca o al dador de trabajo. Bueno, para finalizar, yo quiero mencionar algunos tanto organismos públicos y privados para que, digamos, dejar bien claro cuáles son los actores que intervienen en el CDI. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
a través de, bueno, que todos tienen monotributo social, programa Guardapolvo, programa Creer y Crear, digamos, son uno de los organismos con los que interactuamos, el Ministerio de Trabajo, a partir del programa Empresas, Apoya Empresas Autogestionadas, el Registro Nacional de las Personas, el INAES, la FIP, el Patronato Liberado de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, bueno, Poder Judicial de la Nación, ya lo hemos mencionado, igual que el Poder Judicial de la Ciudad, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y el Instituto de la Vivienda, que fueron organismos a los cuales se les realizaron licitaciones públicas para ropa de trabajo, la Agencia Gubernamental de Control, la Defensoría del Pueblo, la Subsecretaría de Promoción Social de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección de Compra y Contrataciones, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Quilmes, la UTN de Avellaneda, el CESAC 16, la Comuna 4, el Centro Metropolitano de Diseño, Fundación Alameda, Fundación Paz por la No Violencia, Asociación Civil Amartya, Consulado de Bolivia, Embajada de los Estados Unidos, Banco Ciudad, Banco Credicop, miren todos los actores con los que se vincula el CDI, y en estos 11 años hemos podido aceitar bastante ese trato. Así que bueno, los saludo a todos nuevamente y sigamos construyendo CDI o polos textiles para devolver la dignidad a muchos trabajadores costureros y costureras. Bueno, muchas gracias, Néstor. Vamos a iniciar esta segunda parte con algunas reflexiones sobre políticas públicas inclusivas para asistir a víctimas de trata, y también seguramente va a haber palabras alusivas a este día que estamos conmemorando contra la abolición de la esclavitud. Le vamos a dar la palabra al viceministro de Trabajo, Marcelo Belotti. Tenés tus 5 a 7 minutos, por favor. Gracias. Bueno, esperemos poder cumplir con la manda del tiempo. Bueno, ante nada agradecerle a Tamara y a Gustavo por la invitación que nos han hecho, que le han hecho al Ministerio de Trabajo, transmitirles un caluroso saludo del ministro Claudio Moroni, que no está con nosotros en este momento dando estas palabras en función de que tenía que resolver algunos temas vinculados a cuestiones de orden legislativo de los saberes previsionales. De manera que me toca a mí transmitir una idea, una impresión de lo que este Ministerio de Trabajo entiende sobre esta problemática, y también transmitir una impresión acerca de las palabras que he escuchado de los anteriores expositores. La primera reflexión que se me ocurre es una reflexión de orden general. Vale decir, la historia de la humanidad está signada por la intención de apropiarse del trabajo ajeno. Vale decir, desde que el sapiens sapiens está sobre nuestra tierra, nuestra bendita tierra, existió una fuerte tensión para apropiarse del trabajo ajeno. Tal es así que los clásicos de la economía han expresado que en algunos periodos de la historia los sistemas de producción se denominaban esclavistas, ¿no? Un sistema de producción que tenía en la esclavitud, precisamente, la forma fundante de la construcción de riqueza. Y justo en el día de hoy, en este encuentro, estamos diciendo que el general Perón, en el año 1951, hace efectivo la declaración de abolición, de conmemoración del Día de la Abolición de la Esclavitud. 1951, ¿no? O sea, la historia de la humanidad sobre la Tierra es muy larga en el tiempo, más tiempo estuvieron los dinosaurios, por supuesto, pero la historia de la humanidad es larga, y hay algunos textos que son fundantes, algunos del siglo XIX, por ejemplo, cuando Hegel escribe un texto imperdible que es Dialéctica del amo y el esclavo, que es precisamente un texto que no va a la matriz de índole económica, como algunos economistas o sociólogos lo escribieron, el sistema esclavista de producción, sino que va a una conceptualización que el doctor Torres desarrollaba, que tenía que ver con la vulnerabilidad de la persona humana sujeta al fenómeno de trata. De manera que, y el doctor Torres también, a quien escuché atentamente, nos señalaba algo, y lo que nos señalaba era la ventaja patrimonial que da
la situación de someter a personas a trata laboral o a trata con fines de prostitución. De manera que esa ventaja económica de algún modo está en el nudo de toda la problemática. Porque cuando dejamos de pertenecer al sistema esclavista de producción, claro, este análisis lo hacemos desde una mirada bastante eurocentrista, pero en esa mirada eurocentrista que pone a la península europea como si todos los procesos socioeconómicos se desarrollaran en ella, no salimos del sistema esclavista, sino que salimos al sistema de la servidumbre, vale decir, los siervos de la gleba que trabajaban en función de los señores feudales con los cuales tenían obediencias, tenían deberes recíprocos. Y luego, claro, la Revolución Francesa, donde aquellos siervos de la gleba, y en el año 1000 al año 2000 se da el fenómeno más extraordinario, que es la migración del campo a la ciudad, y en esa migración del campo de la ciudad, aquel famoso ejército de reserva, que es el proletariado industrial. Y que también el fenómeno de la hiperexplotación era permanente, y era fundante de aquellas potencias emergentes de los siglos XVIII, XIX y XX, de la primera revolución industrial, luego la segunda, la tercera y así siguiendo. Lo cierto es que en el mundo seguimos con vastos contingentes de personas humanas sometidas a las peores de las inequidades. Y estas inequidades nunca fueron corregidas por la simple buena voluntad de quien detentaba el poder determinado. En algunos momentos eran los patronos esclavistas, en otro momento eran los señores feudales, en otro momento era la burguesía pujante de la Revolución Francesa. Siempre fue necesario la organización social, y siempre fue necesaria la lucha, y siempre fue necesario que los colectivos vulnerables se organizaran en función de tensar al poder establecido para conseguir condiciones dignas y equitativas de vida. Bueno, y acá está la historia de lucha de la humanidad, pero en el siglo XIX y en el XX, la historia de lucha del movimiento obrero, la historia de la legislación laboral y de las conquistas sociales, y la historia por construir sociedades integradas, no sociedades desiguales. Y bueno, desgraciadamente lo que tenemos en nuestra querida Argentina sería los hombres que venían de nuestra tradición, de nuestro movimiento. En general tratamos de no tener espejo retrovisor y no echar culpas hacia atrás, pero lo cierto es que tenemos una sociedad muy desigual. Tenemos una sociedad muy desintegrada, tenemos capacidades y cualidades como para poner, escuché también con mucha atención a Martínez del Inti, ¿no? Y tenemos capacidades y cualidades como para poner satélites en órbita que nos van a medir el grado de humedad que va a tener la Tierra para efectos de que quienes tienen la bendición de esa tierra, de poder explotarla, puedan conseguir que sus cosechas sean más feraces y que sean más abundantes. Y tenemos eso, y tenemos los junqueros de Magdalena, que están absolutamente alejados de la protección de las leyes del trabajo, porque en general son trabajadores no registrados. Y tenemos también la población migrante en su mayoría, que es sujeta y víctima de trata. Entonces, en esa Argentina tan profundamente desigual, las políticas públicas son fundamentales. Por eso celebramos este conversatorio. Y aquí quiero hacer una reflexión que tiene que ver con por qué las cosas surgen, ¿no? Uno de los oradores anteriores decía, bueno, que las instituciones articulen unas políticas públicas estables para que se puedan sostener el tiempo independientemente de la voluntad de un juez, de un presidente de una institución, o de algún alma buena, como decía mi mamá, algún alma buena vendrá a tirarnos una mano. Bueno, pero lo que existe en las tecnoburocracias y en las lógicas urbanizacionales es muchas veces la teoría del metro cuadrado. O sea, como bien se dijo, si no es mi misión, si no es mi función, yo no me voy a hacer cargo de esta problemática porque este organismo, esta institución, esta secretaría, esta dirección, esta corporación no atiende esta problemática. Entonces, si bien hay una lógica organizacional, también a los cargos los hacen las personas. Y yo, conociéndolo a Gustavo y sabiendo el espíritu de época que recorría a este centro demostrativo de indumentaria, esto fue hecho, y esto es algo, hay una marcha que una de las fuerzas populares de la Argentina tiene, y su cántico dice, es la realidad efectiva, ¿no? Hay un pedacito que dice, es la realidad efectiva, que parece casi una repetición. Pero también hay un concepto que repite nuestro querido Papa Francisco, que dice, la realidad es superior a la idea. Y
el centro demostrativo de indumentaria es una realidad. Y es una realidad que solo se pudo hacer porque dio con las personas adecuadas en el Poder Judicial, que supo expandir la norma de Calamandrei, porque lo escuchaba con mucha atención a todos los oradores, pero a Calamandrei lo podemos tomar para un lado o tomar para el otro. Y de hecho, el doctor Torres lo toma para que tener un Poder Judicial proactivo y tener una sensibilidad especial con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Pero eso tampoco fue ajeno, entiendo, a la prédica de quien es hoy el Papa de todos los católicos, digamos. Ese espíritu de época en el cual nuestro querido Papa Francisco, siendo obispo o arzobispo, siempre tengo la confusión, de la ciudad de Buenos Aires, fatigaba los asentamientos más humildes, o se iba a Villa Constitución y se constituía allí donde estaba la población más vulnerable, y planteaba el tema que nosotros planteamos como políticas de Estado, quizás en el Consejo Federal del Trabajo, quizás en la CONAETI, quizás en las COPRETIS, que son herramientas e instrumentos que tiene nuestro ministerio para adentrarse en esta problemática, pero planteaba estos temas, y de este momento, de esta situación, quedó esta realidad, este centro demostrativo de indumentaria. Y hoy le preguntaba a Gustavo, decime por qué, porque uno no sabe muchas cosas, ¿verdad? ¿Y por qué dice demostrativo de indumentaria? ¿Por qué está la voz demostrativa? Y él me decía, no, porque acá chequeamos la cadena de valor, porque acá chequeamos que efectivamente las cadenas de valor estén de un modo tal que puedan ser corroboradas y confrontadas con otras cadenas de valor. Y lo cierto es que, como la realidad es superior a la idea, y este centro demostrativo de indumentaria se hizo realidad, yo le preguntaba la cantidad de trabajadores que pasaron por ella, la cantidad de cooperativas, con qué actores sociales se desarrolló, que se desarrolló en la geografía de la ciudad autónoma de Buenos Aires, por cierto, una ciudad con ingresos per cápita muy altos, y lo tenemos acá al intendente, a Juanchi Zabaleta, que me decía Gustavo que estaba muy interesado en replicar esta situación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y de poder multiplicar estas iniciativas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la reflexión que puedo hacer para no extenderme demasiado es que desde este Ministerio de Trabajo vamos a apoyar en un todo estos planes. Tenemos muchas declaraciones, ¿no? Desgraciadamente muchas veces las declaraciones y la realidad normada, lo que nos dicen los textos, van por un lado, y la realidad efectiva va por el otro, ¿no? El artículo 14 bis de la Constitución nos habla de participación en las ganancias, y pareciera que para el cuerpo empresarial argentino nunca es tiempo para repartir ganancias. Bueno, algún momento lo será, esperamos. Nos habla del Instituto Mínimo Vital y Móvil. Hace poco hicimos una acción reparatoria que tenía que ver con su aumento, pero en la Ley de Contratos de Trabajo nos dice que el Instituto del Salario Mínimo Vital y Móvil le debe alcanzar a un trabajador sin cargas de familia para vivienda, esparcimiento, vida, bueno, para una serie de cosas que sabemos que ese salario mínimo vital y móvil no le alcanza, porque esta es la realidad, no le alcanza. Entonces, muchas veces la disociación entre las normas, entre la legislación y la realidad que discurre es enorme, es muy grande. Y en nuestro país, que ha sabido tener y que tiene umbrales de protección normativa muy grandes para los trabajadores, muy alto, de hecho este ministerio hemos aplicado la prohibición de despidos, algo que no se ha dado en otras legislaciones a nivel universal con motivo de la pandemia. Hemos aplicado algo que sí la Argentina ha aplicado en varias oportunidades, que es la duplicación de la indemnización en caso de despido indirecto. Hemos funcionado a pesar de un año realmente horroroso, ustedes saben por las circunstancias que hemos atravesado, paritarias, libres con el actor sindical, en las que hemos desarrollado un ingreso para el trabajador registrado, estamos hablando, ¿no? Porque la Argentina tiene desgraciadamente ese tercio excluido y en crecimiento, que son trabajadores que no tienen acceso al trabajo digno, y que es nuestra gran preocupación. Pero en ese orden de ideas es que decimos, tenemos que ajustar las mejores normas de la mejor tradición legislativa argentina a la realidad, tenemos que tomar estos puntos que tienen que ver con la voluntad de personas, pero las personas hacen los cargos, y con el respeto de la condición humana, y tenemos que ser conscientes que siempre tenemos que buscar en cada uno, así como hay un dicho famoso de los franceses que dice cherche la femme, dice busca a la mujer, un dicho del siglo XIX entre los literatos franceses cuando existía alguna idea de que dónde había un tema. Entonces nosotros decimos, bueno, busquemos el interés.
las normas siempre son teleológicas, siempre apuntan a una finalidad. Nuestra finalidad es construir una sociedad inclusiva. Nuestra finalidad, también anoté acá, recordaba las cátedras de filosofía, las cátedras nacionales, la recordaba Amelia Podetti, que nos hablaba desde sus cátedras nacionales de filosofía de las periferias, se nos hablaba de las periferias geográficas, de las periferias económicas, pero también de las periferias existenciales, y que eso después genera un impacto en la sociedad argentina, genera un impacto en muchos hombres y mujeres que venimos de una tradición de formación y de pensamiento donde queremos una sociedad integrada, donde queremos que estos sectores vulnerables y vulnerabilizados tengan una inclusión en el mundo del trabajo integral, de manera que felicitamos tanto al Centro Demostrativo Indumentaria como a los integrantes del comité por este conversatorio, decirle que este Ministerio de Trabajo está a disposición para impulsar todas las acciones, que tenemos planes regionales, que estamos trabajando con el área de fiscalización, con las partes migrantes, que tenemos la declaración del Mercosur y los institutos sociolaborales que tiene esa declaración del Mercosur, que además tenemos, por suerte, mucha población de trabajadores migrantes, sean nacionales como extranjeros, que a veces tenemos que ponernos contentos de las cosas buenas que pasan en nuestra querida América Latina, y tenemos que felicitar a nuestros compatriotas de América Latina, el pueblo boliviano, por haber podido recuperar su democracia, por haber podido recuperar un gobierno popular, y por haber podido recuperar, en este caso, una interacción de ministerio a ministerio para intentar morigerar, paliar y extirpar todo tipo de vulneración de los derechos de nuestros queridos hermanos bolivianos. Y así siguiendo también, por supuesto, con los demás países limítrofes en los cuales tenemos fronteras calientes y tenemos mucho por trabajar y mucho por hacer. Así que bueno, un fuerte saludo a Gustavo, a Tamara, muchas gracias, he aprendido bastante de las intervenciones, tanto de Escudero como de Martínez, como de Torres, todas las intervenciones que tuvieron, y quedar a disposición, darles un fuerte saludo y expresarles que tengo que irme a una paritaria que se está concurriendo en este ministerio. Así que muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Marcelo, y bueno, estás liberado por hoy. Te agradecemos mucho la intervención. Gracias. Vamos a pasar ahora al director general de Seguridad Social de la AFIP, Carlos Castañeto. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por esta participación. Con muchos de los oradores tenemos la oportunidad de haber trabajado mucho tiempo antes y poder articular también ahora. Felicitar a Gustavo, a Tamara, por este conservatorio y a su vez por el Centro Demostrativo de Indumentaria, ¿no? Como decía Néstor. Voy a ser rápido, Tamara, voy a ser rápido, pero quiero rescatar algunas cosas. Me parece que el eje, como decía el juez Torres, el eje está involucrado en la persona. El eje está involucrado en la capacitación de la persona y en el desarrollo del ser humano. Yo voy a hablar sobre todo de trata laboral, donde nosotros con la experiencia que acumulamos en desarrollo social con dos programas muy importantes, que fue la Argentina Trabaja y el Ellas Hacen, que eran mujeres monoparentales que sufrían violencia de género, nosotros no los llevábamos a un lugar determinado, sino fue un trabajo de capacitación, de concientización y de valoración de la misma persona, a fin de que cada una de las personas, tanto de Ellas Hacen como de la Argentina Trabaja, dijeran qué querían hacer, en qué querían capacitarse y cuál era su potencialidad. Y así surgió infinidad de cooperativas de trabajo, y entre ellas, con el INTI, que tuvimos un gran acompañamiento en esos momentos del INTI, donde dio una capacitación muy fuerte en el tema textil, se llegaron a crear cientos de cooperativas efectoras de la economía social y se produjeron alrededor de 1 millón de guardapolvos que se entregaban a las escuelas a lo largo y a lo ancho del país en las zonas más vulnerables. Y como decía Néstor, hoy nuevamente Desarrollo Social de la Nación sigue teniendo esa política de Estado, donde el trabajo, la capacitación y el esfuerzo de cada una de las personas, además, en su momento, que a través del FINES le obligábamos a la terminalidad educativa, eso era lo que hacía a la persona
tener su derecho, su identidad y desarrollar su potencialidad, que a veces las actividades privadas o en otras veces cuando el Estado no es activo, promotor y presente, no se pueden desarrollar. Con Gustavo hemos tenido muchas conversaciones desde que llegué a la AFIP y para mí es un gran desafío esta nueva oportunidad. Primero porque un día estando en una provincia dando una charla pero comunicativa que podían participar todos, una mujer levanta la mano y me dice, discúlpeme que estoy vestida así, pero hace 6 meses que estoy encerrada en un campo y recién salgo porque estuve en una cosecha X con mis hijos viviendo en una casa de nylon, por eso me ven en esta condición. Y a mí me quedó grabado, como muchas cosas a veces nos quedan grabadas en la vida, como en cada una de nuestras actividades que te quedan cosas grabadas. Y cuando llegué a Seguridad Social de la AFIP, que ustedes saben que tenemos aporte y contribuciones, que esa plata va al PAM y al ANSES, a la Superintendencia de Salud, también tenemos monotributo social, tenemos el monotributo común, y dije, bueno, el trabajo ilegal y trata, ¿qué pasa con la trata laboral? La trata laboral dentro del organismo no existía prácticamente, estaba dispersa a lo largo y a lo ancho del país, en las distintas delegaciones, y Seguridad Social no tenía competencia a lo largo y ancho del país, solamente teníamos competencia en Cava y en el primer cordón del conurbano. Esto lo hablé con la administradora federal, la licenciada Mercedes Marco del Pont, y me dio todo el acompañamiento para que Seguridad Social se expanda a lo largo y a lo ancho del país. Y quería leer algunas partes, digo, entonces con esto se hizo un cambio, y un cambio de la estructura de la Seguridad Social en la AFIP. Por eso se creó la comisión, se creó la División de Coordinación contra el Trabajo Ilegal. Se trata de un cambio de paradigma del organismo, como lo decía anteriormente, donde la tarea dependía de la voluntad, como también reitero, digo, de cada delegación regional, donde la verdad que la trata laboral no se tenía en cuenta, porque en las fiscalizaciones que uno tiene recuento, porque acá es todo sistémico, no hubo una sola fiscalización sobre trata laboral. Y lo que logramos es que esta regionalización y esta comunicación que hicimos de este cambio de estructura, muchas personas se interiorizaran del interior del país y pidieron el traslado a nivel central. Gente de Santa Cruz, de Mendoza, de Córdoba, de Mar del Plata, de Bahía Blanca, de otros lugares, que trata laboral cuando empezamos en esta división tenía 2 personas y hoy tenemos más de 40 personas con este interés. Pero este interés se produce ¿por qué? Porque ven que trabajamos con equipo interdisciplinario, ven que estamos trabajando a lo largo y a lo ancho del país, y a su vez esta división, que depende de la Subdirección General Técnico-Legal, que está a cargo del doctor Pérez Millán, que vos, Gustavo, también hablas mucho y coordina muchas tareas, cuenta con 2 secciones. Una sección de investigación, que cuenta con investigadores que van recorriendo todo el país, relevando una información estratégica, para generar operativos que son cubiertos por agentes de fiscalización. Y un área jurídica que presta colaboración con todos los equipos del país de fiscalización, que formula las denuncias y colabora activamente con la justicia. Por eso quiero resaltar la tarea del juez Sergio Torres, porque creo que esa velocidad que le imprimió a poder tener el centro demostrativo de indumentaria y esa incautación de bienes que a veces llevan años y años, porque a nosotros nos pasaba con los decomisos de aduana en desarrollo social, y a veces pasaban años y cuando entregaban los bienes ya eran obsoletos o no se podía trabajar. Creo que esa decisión del juez ha sido muy importante y creo que tiene que ser ejemplificadora para todo el estamento judicial, para saber que acá de cada hecho hay personas, y hay personas con voluntades, con derechos y con derecho al trabajo. Siempre la AFIP, como saben ustedes, ha tenido la misión recaudatoria, pero creo que con la pandemia también tuvimos un acercamiento a la sociedad, con distintos programas, a través de distintos decretos que implementó nuestro presidente Alberto Fernández, como fue el ATP, el IFE, el préstamo tasa cero. Creo que se hizo un acercamiento de la AFIP a la sociedad sin perder el origen de que tiene la AFIP, que es la recaudación. Ahora, como todos sabemos, la trata constituye uno de los 3
negocios ilegales de mayor ganancias general a nivel global. Por eso, desde esta Dirección General de la Seguridad Social, estamos trabajando la prevención, porque consideramos que nosotros la prevención es esencial. Para este objetivo, desarrollamos un mapa de trazabilidad migratoria consolidada, en el cual, de modo digital, se puede consultar por cultivo, por región, por fecha, etc. Y también los flujos migratorios de los trabajadores a nivel nacional y de países limítrofes en las distintas áreas geográficas del país. Yo les voy a mostrar, así rápidamente, digo, mes a mes nosotros tenemos la migración de una provincia a otra y cuáles son las cosechas y los trabajos y cómo se traslada a la persona en forma infrahumana y también cómo viven cuando se hace la cosecha, no solo de la trata laboral, sino del trabajo infantil, porque ustedes saben muy bien que el trabajo de la frutilla y de los arándanos, como es tan delicado la cosecha del mismo, hay mucho trabajo infantil. Por eso es el traslado, cuando ustedes ven que se detectan camiones con infinidad de familias y con chicos, porque los chicos son los que hacen el trabajo. En este tema que es tan complejo y que es de tanta finura, podría decir así, en lo que significa la cosecha. Por eso nos encontramos desarrollando un mecanismo de trazabilidad productiva para poder conocer el contralor de la cadena libre de trabajo esclavo, estableciendo estructuras que permitan determinar la existencia del trabajo ilegal en nuestro país, generando medidas de estimulación productiva acorde a la normativa vigente. También desarrollamos y creamos una línea de denuncias anónimas o no, donde de forma directa se puede denunciar en dónde podemos nosotros detectar el trabajo de trata. La línea es tratalaboral@afip.gov.ar. Por último, quiero agradecer, porque me parece que es un orgullo compartir este conservatorio con muchas personas que estamos articulando y tenemos los mismos objetivos y las mismas metas. No tenemos ese individualismo de que uno, porque está en un cargo, se cree que es superior al otro. Al contrario, creo que nos estamos fusionando en este trabajo de querer desterrar la trata laboral. Esa trata laboral que apela tanto a la dignidad humana. Esa trata laboral que no dignifica en nada y ni respeta los derechos humanos. Por eso, para terminar, quiero agradecer a Gustavo Vera, que estamos trabajando constantemente, a Alejandra Magnano y Marcelo Colombo de la Protest, que hemos tenido reuniones también, Alejandra, y que fueron muy productivas, al Ministerio de Trabajo, con Claudio Moroni, que también hacemos aportes y trabajamos en conjunto, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación, a la Dirección Nacional de Migraciones, a la Justicia Federal en los distintos puntos del país que nos están dando una gran colaboración. Y asimismo estamos prestamos una activa colaboración en los accionamientos que realiza la justicia con el objeto de relevar trabajadores y trabajadoras y determinar las infracciones a la seguridad social existentes, las cuales se articulan en forma permanente con la Protest y con la justicia federal. Como yo le decía, el cambio de paradigma, acá siempre la FIP se tomó por el tema recaudatorio y hay un plan anual de fiscalización. Yo cambié en seguridad social el tratamiento del plan anual de fiscalización. Para mí primero hay que tener una percepción del riesgo, luego buscar el trabajo ilegal y la trata laboral, la inclusión laboral que se transmite a través de la dignidad, de la capacitación, de la concientización y de buscar aquel que utiliza a las personas no respetando ni las leyes ni los derechos humanos, y por último viene la recaudación. En nuestra parte de la seguridad social, cuenten con nosotros, no como un organismo recaudador, sino que tienen las puertas abiertas de esta dirección general para que mancomunemos los esfuerzos, porque es muy importante, y por todas las personas, hombres y mujeres que veo en este conservatorio, me parece que vamos a trazar
un paradigma a partir de ahora hacia adelante, y como lo vinimos haciendo a pesar de la pandemia, fuimos junto a Coronda, fuimos junto a varios lados, creo que tenemos puntos determinados y sistemas de abordaje donde tenemos que hacer la prevención, la fiscalización y luego caerle con todo el peso de la ley y no que caiga sobre las personas, porque recuerdo cuando estaba en desarrollo social, una vez que se agarraban ya que estamos hablando de lo textil, los clandestinos... Perdón, Carlos, disculpa. Ya terminó. A los pobres trabajadores, pero a los cabezas que hacían el trabajo ilegal, nunca se los fue a buscar. Muchas gracias y disculpa la extensión en mi tiempo. No hay problema. Gracias a vos. Disculpa la interrupción, pero nos quedan solamente 10 minutos y 2 intervenciones de Marcelo Sánchez Orondo y de Alejandra Mangano. Antes quisiera hacer un brevísimo agradecimiento especial, que ya lo nombraron en otros momentos, al padre Jorge Bergoglio, que cuando se iniciaba la creación del polo textil nos daba fuerza y animaba a los costureros y a los integrantes de la Alameda para que sigamos peleando, y le encomendó a quien va a hacer uso de la palabra ahora, a Marcelo Sánchez Orondo, que se ocupe de los temas de trata y tráfico de personas. Así que vamos a escuchar las palabras de Marcelo. Te agradecemos el tiempo, sabemos que te tenés que retirar, así que apelamos a la capacidad de síntesis. Gracias. Bueno, saludo a todos con mucho interés, he escuchado largamente los distintos discursos. Saludo al ministro Gustavo, saludo a Tamara, veo que dirige siempre las cosas con mucha seriedad, a los participantes distintos, a Sergio Torres y a los otros realmente interesantes, importantes contribuciones. Yo quiero, celebrando el día, si me permiten, el día contra la esclavitud, de condividir un acto que hicimos en la academia a pedido del Papa, el Papa Francisco, donde juntamos en el primer año del pontificado, y ya son 6 años, en segundo año en definitiva, a todos los líderes religiosos que ven aquí, o sea, a los de la India, que se inspiran en la Bhagavad Gita, a los judíos, a los musulmanes, a las 2 tradiciones musulmanas, a los ortodoxos, y a los anglicanos y a los luteranos, para declarar que la trata humana y la nueva forma de esclavitud, en la forma de trabajo forzado, que es lo que ustedes han estado hablando, en la forma de prostitución, utzik, y en la forma del tráfico de órganos, es un crimen de lesa humanidad. En nombre de Dios, todos estos líderes de las más importantes religiones declaran que la trata humana es un crimen de lesa humanidad. En realidad, todavía esto no está en las leyes, y desde entonces nosotros nos hemos movido gran parte del mundo, Argentina, México, Estados Unidos, India, China, Centroamérica, para lograr que haya leyes que digan esto. Y esto es muy importante por 2 motivos. Porque si se trata de crimen contra la humanidad, de lesa humanidad, el Estado tiene obligación de intervenir en su jurisdicción. Y además, el crimen no tiene prescripción. Si no, como ustedes lo sabrán, si uno encuentra traficantes y en algunos países tienen prescripción, es inútil encontrarlos porque dicen se prescribió. De modo que esto es fundamental, porque el Estado entonces se hace responsable de lo que pasa en su jurisdicción. De modo que seguimos abogando para que haya leyes más claras en este sentido. Y luego el segundo punto
es justamente el de la reinserción de las víctimas. Hemos trabajado mucho en este tema, consideramos que hay algunos modelos. El modelo que ustedes han estado expresando, textil, es uno, y la Argentina en eso se puede decir que tiene el mejor protocolo, pero también hay otros, para las otras formas de esclavitud, hay otros modelos que todavía en la Argentina no están. Por ejemplo, en el tema de la prostitución, todavía no hay una ley, según el modelo nórdico, que penaliza seriamente al consumidor, que es el que crea el mercado, y no a la víctima, que normalmente en Latinoamérica es penalizar a la víctima, todavía en Argentina un poco, pero no como en otros lugares de Latinoamérica, como era en Argentina antes. De modo que nosotros estamos siguiendo estas líneas y me gustaría que ustedes se hagan solidarios de esto y que justamente con la experiencia que tienen nos ayuden en este momento para poder digamos, promover estos dos temas, leyes claras y al mismo tiempo leyes que no haya que interpretarlas porque son tan claras como el agua, como los 10 mandamientos, y al mismo tiempo formas de reinserir, de reorganizar a las víctimas, como ustedes están haciendo en el tema del trabajo forzado, especialmente en el tema textil, también en los otros temas, porque en la Argentina hay mucha prostitución y es un tema terrible y tal vez todavía no hay soluciones claras para reinsertar como hay en otro país. Por ejemplo, en México yo creo que está un poco mejor en este tema. Y lo mismo el tema del tráfico de órganos, porque se dice que en la Argentina no hay tráfico de órganos, pero nosotros sospechamos que lo hay, sobre todo en el norte. Y estamos también viendo cómo se puede hacer para entrar y para destapar la olla, como hay en el resto de Latinoamérica. De manera que les pido que al celebrar 6 años de esto, que naturalmente seguimos al Papa, ustedes tomen bien conciencia de esas otras dimensiones del crimen y de la gravedad del crimen. Y además, con un sentido también religioso, porque el problema nos trasciende, y yo lo digo, naturalmente yo soy obispo, y lo digo también, el Papa no hace más estos días que hablar de la importancia de la oración, pero lo dijo también un nuestro académico, el problema nos trasciende, y sabemos que el que maneja la historia, como lo decimos también nosotros en la oración de la Argentina, es Dios Todopoderoso. Y para que Dios intervenga, nosotros tenemos que pedirlo. Y como dijo Collins, que no es católico, pero es cristiano, es muy importante la oración de lamentación a Dios, diciéndole, ¿qué es lo que haces? Te has olvidado de nosotros. Por favor, interviene, porque así Dios interviene. Muchas gracias. Y los dejo que sigan en sus importantes reflexiones. Siento tener que irme, pero realmente tengo otro webinar justamente ahora a las 6:30, así que me tengo que ir y lo siento mucho, pero después le pediré al querido Gustavo, amigo, que me cuente cómo fueron las conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marcelo, te agradecemos también la paciencia y sobre todo agradecemos la paciencia a quien va a conversar ahora, que es fiscal titular de la Protex, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Alejandra. Saludos a Néstor, que me olvidé de saludar. Me gustó mucho. Alejandra, te escuchamos y nuevamente gracias por tu paciencia. Después dicen que las mujeres monopolizan la palabra, vemos que no están así, ¿no? No, bueno, gracias, muchas gracias. No sé si igual ya está terminando el tiempo, así que si es que está terminando ya la transmisión, si quieren mando un saludo y cerramos acá. No, podemos estar unos minutos más. Ah, bueno, bárbaro. Haz tu exposición. Bueno, bárbaro. Bueno, en primer lugar, mucho ya no me queda para decir. Sí me parece importante resaltar respecto de esta política pública que tiene características que no tiene ninguna otra que yo conozca en Argentina, y es que primero está impulsada por la sociedad civil, impulsada y ejecutada en parte por la sociedad civil,
tiene una intervención activa del Poder Judicial, que es un poder del Estado que en general actúa reactivamente en conflictos sociales, y en esta política pública específica tiene una dimensión y tiene un rol, digamos, de alguna manera propositivo y positivo, que a nosotros, jueces y fiscales, que en general trabajamos con el derecho penal, nos resulta gratificante también poder ver estos cambios y poder participar de alguna manera de estas instancias de reinserción. Y tiene también un componente que hoy lo decía Enrique Martínez más temprano, que es el componente de la responsabilidad, o sea, tiene una proyección de un componente de la responsabilidad privada también, es decir, el Estado interviene en la política pública, pero hay una posible dimensión que yo creo que es gran parte del potencial que tiene el polo y que tenemos que trabajar para poder lograrlo, que es el de generar responsabilidad social también en las empresas que intervienen en las cadenas productivas de trabajo textil. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, acá tenemos a Carlos Castañeto desde la AFIP, que podría, digamos, ayudarnos muchísimo, el Ministerio de Trabajo, el INTI, es decir, tenemos a los organismos adecuados para poder generar este cambio y poder reflotar aquellas primeras ideas del año 2010-2009 que tal vez han quedado en el camino, pero que son muy valiosas y han demostrado, digamos, de alguna manera ser las más eficientes también, ¿sí? En lo que tiene que ver con la reinserción laboral. Y por otro lado, me parece también sumamente importante tener presente cuál es el rol del activo que necesitamos del Estado en el polo desde el primer momento, porque como bien decía, bueno, varios de los expositores anteriores, las víctimas de trata, cuando son rescatadas, no están en condiciones de asumir una empresa individual, como podría ser una cooperativa, y necesitan el acompañamiento del Estado, el acompañamiento activo del Estado, no solo en la capacitación, sino también en algo que bien explicaba Néstor, que es el día a día, el pago de impuestos, la forma en la que tienen que generar sus recursos, generarse sus insumos y demás. Me parece que en algún momento el rol del Estado fue menospreciado en el polo y creo que no debemos olvidarnos que es fundamental, porque esa etapa de reinserción laboral, la etapa inicial de asistencia a las víctimas, es exclusiva responsabilidad del Estado Nacional y por eso creo que tenemos que también pelear para que este rol sea asumido en forma activa durante toda la etapa inicial de restitución. Y obviamente que si después esto es una incubadora de proyectos y si generamos trabajo por parte de las víctimas rescatadas, esto sería un círculo virtuoso. Y una idea, tal vez para agregar, y creo que con Gustavo alguna vez lo hablamos, es la de poder enlazar el polo textil y la idea del polo con los cupos laborales, es decir, poder pensar en el cupo laboral como un complemento, porque las empresas vienen, se quejan, bueno, pero si les dan las licitaciones al polo, las empresas dejan de competir. Bueno, está el cupo laboral también para que las víctimas de trata puedan ingresar también a empresas y esto pueda generar algunos beneficios para que las empresas textiles puedan ser más competitivas. Creo que el cupo laboral y la idea del polo son complementarias y que tenemos ahora un tiempo por delante con Gustavo en el comité como para ir pensando de qué manera las podemos llevar adelante. Pero bueno, nosotros desde Protex siempre festejamos, acompañamos el polo, aun cuando estaba, digamos, en riesgo, y lo vamos a seguir haciendo porque, repito, para nosotros es una política pública que incluye a la sociedad civil, que incluye al sector privado potencialmente y fundamentalmente también incluye al Poder Judicial y digamos, a algo que hacemos todos los días, que es esto de incautar bienes y darles una utilización de cara a las víctimas, a las personas perjudicadas por este delito que nos aqueja. Y recordar siempre que la esclavitud tiene un fin fundamentalmente económico. Entonces, esa finalidad económica es la que nosotros debemos tratar de revertir desde el primer momento mediante este tipo de políticas públicas, y por eso el trabajo articulado entre los organismos es fundamental. Así que los saludo, no robo más tiempo de la transmisión, gracias por la invitación
y espero verlos pronto. Bueno, agradecemos muchísimo a todos los participantes, a quienes también están escuchando este conversatorio a través del canal de YouTube. Esperamos haber inspirado a Juan Zabaleta a que arme un polo textil, a que tenga esta iniciativa en Hurlingham, y ahí estaremos todos para colaborar. Y vamos a pasar para finalizar unas palabras de despedida de Gustavo Vera, y luego nos despedimos con un video que muestra algunas imágenes del Centro Demostrativo de Indumentaria. Muchas gracias. Gustavo. Desmuteate. Muchas gracias a todos los panelistas, la verdad que nos iluminaron bastante. Claramente, como dijo el viceministro de Trabajo, la realidad es superior a la idea. Esta es una frase de nuestro querido Papa Francisco y que ha iluminado bastante este polo y, digamos, y la profunda reflexión que se generó en aquel momento entre el doctor Sergio Torres, entre Enrique Martínez, entre Enrique Rodríguez, entre Alicia Perini, entre todos los protagonistas que ayudaron a forjar una política pública que se sostuvo nada más y nada menos que en la Argentina, entre dos jurisdicciones, a pesar de las grietas, a pesar de la crisis económica. Hay que recordar que la industria textil estuvo muy sacudida por la apertura restricta de las importaciones, y a pesar de eso había sobrevivido. Quería cerrar con una anécdota. Mi querido compañero Alberto Gandulfo, que yo lo conozco de Desarrollo Social de los tiempos de Néstor Kirchner, cuando visitó el polo, ni bien había asumido Alberto, no podía creer que todavía existiera. Y eso que él lidió con un montón de cooperativas, fábricas recuperadas, emprendimiento. Esta política pública sobrevivió a todo, ¿sí? Y es más, hoy tuvimos al presidente de la Corporación del Sur, que muy bien reconoció y que están de alguna manera también apoyando y colaborando. Y creo que desde el principio estuvo claro esto, y por eso yo remarcaba que el día que se inauguró el polo vino a bendecirla, me acuerdo, un sacerdote, y vino también un rabino, y vino la representante de la Embajada de Estados Unidos y el representante de la Embajada de Venezuela, de Chávez, y al otro día salió un informe en Telesur, y al mes siguiente salió un reporte del Departamento de Estado norteamericano señalando que era una de las políticas públicas más efectivas para reinserción de víctimas, y sin embargo todavía el Estado no tomó conciencia de que esto es factible, que esto es replicable. Por eso me parece saludable el apoyo del Ministerio de Trabajo, el apoyo de la FIP, la colaboración de un cuadrazo como Enrique Martínez, que nos dejó un montón de ideas que las hemos volcado al Plan Bienal. Yo, Enrique, te garantizo que vamos a seguir peleando por el compromiso social compartido para que se convierta en ley, para que no sea una cuestión optativa. Realmente esas ideas siembran muchas ideas e iniciativas, y la verdad que les agradezco a todos. Ahora vamos a pasar un video de muy poquitos minutos que hizo el INTI el día que se inauguró el polo, dura 3 minutos, pero creo que refleja un poco la alegría que todos tenemos aquí. Y bueno, y el minuto que me queda se lo dejo a Juanchi, si está ahora disponible, para que nos dé un saludo, porque todos estamos muy expectantes del futuro, que es que el polo crezca en Barracas y que se multiplique en la provincia de Buenos Aires. ¿Está Juanchi por ahí? No, me parece que no. Bueno. Está su foto, pero no está habilitado para verlo. Bueno, muy bien. Vamos entonces a despedirnos con un videíto que fue el del día de la inauguración. Estábamos con menos canas, éramos más jóvenes, pero bueno, las ideas siguen en pie a través de este hecho material concreto, y ojalá que podamos replicar lo mismo también en el terreno rural. Hay una experiencia muy interesante que ya la abordaremos en un próximo aniversario por estas fechas contra la trata y la abolición de la esclavitud, que tiene que ver con Mar del Plata, un campo que hace 10 años que está administrado por los trabajadores, que también fue incautado por decisión del juez federal Santiago Inchausti, y donde 180 familias están allí, digamos, si no han sido de alguna manera descartadas y han recuperado algo de su dignidad, con un campo que está incautado a referéndum de la sentencia judicial definitiva. Este camino que abrió proactivamente el juez federal Torres y que después se multiplicó en muchas experiencias contra el narcotráfico y contra la trata. Esto de utilizar de alguna manera bienes de la mafia que antes se usaban para esclavizar
y usarlos para reparar y para dar dignidad a los trabajadores y trabajadoras. Así que muchas gracias a todos y nos despedimos con este video. Quiero resaltar el trabajo mancomunado que se ha hecho con las autoridades y los técnicos del INTI y de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Llegó por suerte una persona que está acá, que también le debemos mucho a este pueblo, que fue el juez federal Sergio Torres, quien tomó la tarea de alguna manera de reinstalar una ley que parecía en el olvido y que solamente los costureros reivindicaban, y en un fallo ejemplar, en el caso de un taller clandestino que trabajaba para un fabricante de nacionalidad coreana, no solamente procesó al tallerista y al fabricante, sino que lo más importante, resolvió tomar esas maquinarias, cedérselas al INTI para que las víctimas de ese taller trabajen de forma cooperativa. Hoy hay algunas de estas víctimas que están aquí, y eso realmente a nosotros nos enorgullece muchísimo. Queremos romper la trampa conceptual que muchas veces en la Argentina sostiene que para que haya industria, para que haya unidades productivas, una fracción de quienes trabajan en esa industria deben admitir ser explotados. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos y seguimos construyendo estas realidades y ojalá lo podamos multiplicar. Gracias a todos por el tiempo y